Imagen en directo de la capital británica que va a estrenar hoy oficialmente primer ministro. Rishi Sunak, el que ya es primer ministro in pectore pero aún no oficial, se dirige a la residencia real, a Buckingham Palace, para cumplir con la formalidad de que Carlos III, el rey, le pida formar gobierno. Será la primera vez que Carlos III, como rey, pide el nombramiento de un primer ministro, y será la primera vez también, evidentemente, en la que Rishi Sunak accede a ese cargo. En él están puestas todas las esperanzas de recuperación ahora mismo por parte del Partido Conservador, por parte también del Reino Unido, que se enfrenta a una difícil situación económica. Pero se está produciendo hoy otra imagen en directo, ese eclipse de sol. En esta ocasión lo estamos viendo desde Estambul, es uno de los lugares donde mejor se va a poder ver ese eclipse parcial, no visible desde Canarias, que va a esconder parte de nuestra estrella. Va a ser un eclipse visible en prácticamente toda Europa, excepto en el extremo más meridional, el noroeste de África y al oeste de Asia. El fenómeno durará algo más de 4 horas. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí ha podido pasar algo desapercibida, pero en América Latina ha generado enormes expectativas y colas ante embajadas y consulados españoles más enormes aún. A la reforma de la Ley de Memoria Democrática, y se la conoce como Ley de Nietos, porque abre la posibilidad de lograr la nacionalidad española a descendientes de españoles que se exiliaron durante el franquismo fuera de nuestro país. En América Latina podrían ser cientos de miles las personas que obtengan de esta manera el pasaporte español. Me gustaría ir a España, ver todo eso, conocerlo, conocer dónde nacieron mis abuelos. Desde que el Congreso de los Diputados aprobó la medida el pasado viernes, se acumuló una avalancha de peticiones, aunque el gobierno español advertía de que no se admitirá ninguna hasta que se desarrolle el reglamento con los detalles de la norma. En Cuba, los ciudadanos hacen cola durante horas para tratar de salir del país con el pasaporte español. Es este país, junto a Argentina, el que más descendientes de españoles presenta y, por tanto, el que más se puede beneficiar de esta normativa. Bueno, y lo que veíamos hace un momento en directo, el Reino Unido estrena hoy primer ministro. Es el momento de Rishi Sunak, el segundo que llega sin pasar por las urnas y ni siquiera por los afiliados del Partido Conservador, porque han sido directamente los parlamentarios Tories quienes lo han elegido para tratar de encauzar sus pésimas perspectivas electorales y una economía en declive. Lo curioso es que el responsable de economía, cuando las cosas empezaron a torcer, no era otro que Rishi Sunak. Y siguen los casos de vandalismo o activismo, según a quien pregunten, para llamar la atención sobre los problemas del clima. Bueno, que le den un tartazo a una figura de cera, Madame Tussauds, pues bueno, es algo que se puede arreglar, pero atentar contra piezas únicas como un Monet o un Van Gogh es más difícil de restañar. Surge el debate en torno a si Banksy, el artista de los murales callejeros, era también un saboteador, pero Banksy, que sepamos, no se dedicó a pintar nunca encima de un Picasso o de la Catedral de Burgos, por poner un ejemplo. Hoy volvemos con este asunto. Y comenzamos con el corte de WhatsApp, que les ha dejado incomunicados durante unas horas esta mañana, igual que ustedes, a unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Ahí es nada. O sea que se debió a un fallo global, y no es la primera vez que ocurre. Es probable que se hayan registrado también un pico de llamadas ante la ausencia de mensajes, porque esta es la red más utilizada en nuestro país. Oiga, y si fue consciente de esta interrupción, pregúntese si sintió alivio o angustia por la falta de conexión. No es mala reflexión, pero nosotros queremos saber las razones. Igor Luqui es experto de One Cyber. ¿Qué tal, Igor? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué se cayó WhatsApp? ¿Qué ha pasado? Bueno, de momento todavía no se ha sabido exactamente el origen. Todo apunta a que puede ser un fallo de conexión en alguno de los nodos y eso ha afectado a una parte grande de usuarios. Se supone que, según ellos, están diciendo que no ha afectado a todos los usuarios, sino a una gran parte. Claro, uno empieza a pensar ya
en hackers rusos, en situaciones así de este tipo? ¿Es posible que se haya debido a algún sabotaje o no? No es lo que se... No es lo que se... Recuerden que cada acción que WhatsApp diga o Meta, que es la compañía, pues afectará sus acciones en el mercado bursátil. Entonces es probable que este incidente incluso lo intenten un poco suavizar y decir que ha sido un fallo técnico. Especular es muy fácil y puede ser debido a 1000 cosas. La verdad es que bajo mi punto de vista un ciberataque no duraría tan poco tiempo. Entonces puede ser un tema de un fallo de red quizás puntual. Oye, Igor, ¿y es posible que esto esté afectando de alguna manera o que afecte de alguna manera a la seguridad de las comunicaciones? ¿Un fallo de este tipo puede ir en contra? Hombre, si empleamos el WhatsApp, la reflexión que decías antes precisamente es correcta. Si te da ansiedad o no, pues si las utilizas, por supuesto, para fines muy estratégicos, comerciales y empresariales, por supuesto que es vital. Pero la verdad es que no deberíamos de usar el WhatsApp para estos fines, la verdad, sino más de comunicación, mensajería entre nosotros, familiar, ocio, y yo no lo usaría como algo profesional. Bueno, pues si tú lo dices, Igor, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias por contactar con nosotros. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, un titular de hoy en la prensa británica ironizaba con que el Partido Conservador haya elegido para arreglar la crisis económica a quien la provocó siendo ministro de Economía. Bueno, una muestra de lo que espera el que desde hoy ocupará la sede del gobierno en Downing Street, con gravísimos problemas económicos y políticos, aunque Sunak tiene clara la receta. We now need stability and unity. Reino Unido necesita estabilidad y unidad, ha dicho en su primer discurso público tras conocerse la designación. Una unidad necesaria, en primer lugar, entre su propio partido. Un millonario que debe convencer a los ciudadanos que le preocupan sus problemas para llegar a fin de mes por la enorme inflación y la crisis energética. Entusiasta defensor del Brexit, que también deberá entenderse con la Unión Europea, tras un divorcio del que no se observan aún las magníficas ventajas que se habían vendido a los británicos. La bolsa casi no se ha movido con la noticia, pero lo poco que lo ha hecho es al alza, 0,60%, un alivio para los inversores después de las estrepitosas caídas de la libra, tras las decisiones de Liz Truss en política económica. Aparentemente Sunak genera más optimismo en los inversores. ¿Qué tiene a favor el primer ministro para no acabar como su antecesora? Pues que sería el suicidio político seguro para los conservadores a solo 2 años para las elecciones. Tiene en teoría hasta mayo de 2024 para hacer olvidar el circo de los últimos meses, aunque los laboristas piden ya un adelanto electoral. Esta es la número 2 del Partido Laborista, Angela Rayner, que ha acusado al nuevo dirigente del partido, ya primer ministro, de eludir el escrutinio al haber sido elegido por sus propios colegas. Rayner recuerda que aún no ha dicho ni una sola palabra de cómo va a dirigir el país, no ha detallado sus prioridades tampoco para el Reino Unido. Son decenas de miles los venezolanos que se han quedado a las puertas de entrar en territorio norteamericano, pero la administración Biden quiere mostrar que la puerta está abierta para quienes utilizan los cauces legales para hacerlo. Son muchísimos menos que los que tratan de llegar a aquel país, pero están empezando a llegar los primeros beneficiarios de las 24.000 plazas reservadas por Estados Unidos. Belén Mora tiene más datos. El gobierno de Estados Unidos anunció la llegada a su territorio de los primeros 4 venezolanos beneficiados con el programa migratorio conocido como Parole o Permiso Humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los beneficiados llegaron a aeropuertos de Estados Unidos en forma legal, ordenada y segura, menos de una semana después de que el portal para aplicar para el proceso estuviera en línea. El organismo del gobierno federal también destacó cómo la entrada en vigor del nuevo permiso humanitario redujo en más del 85% el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera y que las aprobaciones de los permisos comenzaron a salir tan solo 24 horas después de abierta la página de registro. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, cientos de individuos venezolanos revisados y aprobados pueden ahora reservar su propio viaje para venir a Estados Unidos, expresa el comunicado de dicho organismo federal. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, otros miles han decidido darse la vuelta porque han cambiado de idea
También en Panamá certifican que su frontera sur recibe menos venezolanos a través de la selva de Darién. Esto sería una prueba de esa decisión, pero el retorno tampoco está resultando fácil para los que quieren llegar desde Estados Unidos, porque Panamá refuerza su frontera para que aquellos que vuelvan de la frontera estadounidense no puedan entrar de nuevo en su territorio. Por primera vez en los últimos 3 meses, ingresaron a Panamá por Darién menos de 1.000 personas en un día. La cifra ha disminuido, pero ahora comienza una nueva etapa para los migrantes de origen venezolano que intentan retornar a su país. Algunos de ellos reingresaron a Panamá desde otros lugares de Centroamérica, ante la imposibilidad de avanzar. Y las autoridades panameñas anunciaron que no permitirán ingresos irregulares a través de su frontera con Costa Rica. Todos los países tenemos que sentarnos y ver qué porcentaje de esas personas podemos absorber, pero creo que es una medida que se tiene que hacer internacionalmente, a través de todas las autoridades de todos los países. La Organización Internacional para las Migraciones monitorea en toda la región la evolución de la medida migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos. Una medida que va a haber un gran impacto sobre esta población en particular, pero creo con las comunidades también. Entonces, la OIM está monitorando todo esto. Al menos 1.400 migrantes venezolanos permanecen en este refugio. Son parte de la ola histórica de más de 200.000 personas que ha atravesado Darién en 2022. Sin la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, ahora esperan acá para volver a Venezuela en un avión. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Así las cosas, a nadie extraña que muchos hayan puesto sus esperanzas de salir legalmente de su país en la Ley de Memoria Histórica, que allí en América conocen como Ley de Nietos. Los despachos de abogados especializados están colapsados por las llamadas de descendientes de españoles que salieron del país durante la dictadura de Franco. España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla aquellos hijos y hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. La noticia ha creado una gran expectativa. En 2 días hemos tenido 3.000 emails, un 98% es de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina. Desde Caracas, muchos esperan emigrar a España para conocer la tierra de sus antepasados y tener mejores condiciones laborales y económicas. Me gustaría ir a España, ver todo eso, conocerlo, conocer dónde nacieron mis abuelos. Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Bueno, vamos a ver las expectativas, la expectación que está generando esta norma en Latinoamérica. Tayli Rodríguez Rey es abogada del despacho KLA Abogados. Hola, Tayli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿de dónde viene la mayoría de sus solicitantes? ¿De qué nacionalidad son? Sí, bueno, efectivamente nos han contactado mucho de Cuba, de Venezuela, de México, pero también de Estados Unidos, probablemente también sean migrantes que, bueno, nacidos en Latinoamérica y que se encuentran ahora viviendo en Estados Unidos, pero que quieren aún así reivindicar su nacionalidad española. Tayli, ¿es cierto que hay países, hay ciudades donde se están registrando enormes colas a las puertas de embajadas o de consulados españoles? Sí, así mismo. Sobre todo el caso de Cuba es bastante llamativo, bueno, todos conocidos la situación política allí, y las colas llevan a lo mejor 3 días ya desde la entrada en vigor, aun cuando a día de hoy todavía no se conoce cómo va a ser la tramitación, no hay instrucciones claras sobre la implementación de la ley, pero ciertamente hay personas que ya están haciendo colas y ya se están vendiendo citas para estas colas. O sea, se está creando mucha expectativa. Claro, además Cuba y Argentina tengo entendido que son los países en principio donde se esperan más solicitantes. Sí, sin duda van a ser, porque bueno, fueron los que más tramitaron en la ley anterior, la Ley de Memoria Histórica, la Ley 52 del 2017, y efectivamente esta nueva ley que abre la puerta para los descendientes de quienes ya lo obtuvieron con la ley anterior, pues encuentra un nicho significativo en estos 2 países en cuestión. Claro. Me está hablando de colas de varios días incluso, en el caso de Cuba, pero claro, ya el gobierno español ha dicho que hasta que la normativa no se desarrolle a través del reglamento no se aceptan solicitudes. Entonces, ustedes, los despachos de abogados, ¿qué están pudiendo hacer por el momento?
De momento asesorar, ¿vale? La ley es bastante sencilla y de ahí podemos deducir un grupo de requisitos que nos llevan a una documental acreditativa elemental. En ese punto estamos ahora mismo, esperando eso, como ya bien has dicho, las instrucciones que nos vienen a llenar de contenido esta ley. Ciertamente es un fragmento muy pequeño de la extensa Ley de Memoria Democrática, es concretamente la disposición adicional octava, y al ser tan escueto, pues necesitamos que llenen de contenido esta pequeña norma. Tayli, ¿ya sabes lo que tienen que acreditar estas personas, los solicitantes, para lograr la nacionalidad? Y como te decía, hay unos principios claros que es acreditar la identidad, acreditar la relación de parentesco, eso es elemental, y luego a ello tendríamos que sumar pues la documental acreditativa de la situación de exiliado por esta naturaleza, política, ideológica, de orientación e identidad sexual. Esto sí que va a requerir un trabajo investigativo con los familiares, que bueno, ahí es donde estamos a la espera de que se definan qué documentos concretos van a ser suficientes para acreditar esta condición. ¿Cuánto tarda de media un despacho en resolver la nacionalidad de una persona? No, nuestro despacho va a tramitar lo más expedito posible, lo que es como tal conformar la solicitud, pero luego se espera evidentemente una avalancha de solicitudes y bueno, ya la administración sí que tendrá, seguramente no va a ser una tramitación rápida porque lógico, va a ser un volumen de trabajo significativo. Pero bueno, la parte de que nos corresponde a nosotros, de los abogados, por lo que es formar el expediente de solicitud, sí que lo vamos a hacer en breve. Pues Tayli Rodríguez, KL Abogados, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Mañana, gracias. Bueno, en Ucrania se viven horas de mucha tensión en Jersón, donde en cualquier momento el ejército ucraniano podría lanzar su ofensiva para hacerse con esta estratégica ciudad. Las tropas rusas aceleran tanto la evacuación de los civiles hacia el margen izquierdo del río Dnieper, como la construcción de líneas defensivas a la espera de una gran batalla que daría al ganador el control del sur del país. En el este, los militares de la Guardia Nacional de Ucrania se preparan a conciencia para el frío, para el duro invierno que empieza ya a notarse poco a poco en esta zona. En la región de Kharkov se instalan trincheras como estas, que ven equipadas con literas, estufas, cocinas de leña, y se aprovisionan precisamente de madera con la que poder aguantar los meses más fríos del año. Lo más inquietante es esto, las acusaciones de Rusia a Ucrania sobre la posible utilización de una bomba sucia, algo que el gobierno ucraniano tacha de mentira peligrosa. Tanto es así que Kiev ha invitado a inspectores de la ONU para que los miembros del organismo de control nuclear examinen y comprueben que esas acusaciones de Moscú son falsas. Y por si fuera poco, con lo de Ucrania sigue el aumento de tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ambos países han intercambiado disparos de advertencia desde ayer tras acusarse mutuamente de violar su frontera marítima occidental. Corea del Sur informó de que efectuó disparos de advertencia contra un buque mercante norcoreano que había cruzado el límite marítimo. Corea del Norte, por su parte, respondió con 10 proyectiles de artillería. El presidente surcoreano ha advertido este martes de que el país vecino ya ha completado los preparativos para una 7ª prueba nuclear. Y otro lugar al que debemos prestar atención también, como ha hecho el Papa Francisco, que ha pedido en sus oraciones que se imponga el diálogo para acabar cuanto antes con la guerra que vive Etiopía desde hace 2 años. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche affinché cessino le sofferenze della popolazione inerme e si trovino soluzioni. ¿Por qué hace el pontífice este llamamiento a las partes implicadas para acabar con la guerra? Por el sufrimiento de las personas indefensas que va a llevar probablemente una enorme hambruna en este país. Estas palabras coinciden con el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno etíope y las fuerzas de Tigray este lunes en Sudáfrica. El conflicto ha matado a miles de personas, ha desplazado a millones y ha dejado a cientos de miles al borde, como decimos, de la hambruna. Justamente estos días, Casa África acoge el Encuentro Internacional Comunicación Ética sobre Inmigración en los Medios de Comunicación, organizado por la Organización Internacional de las Migraciones. Entre los ponentes se encuentra nuestro compañero de los servicios informativos, Osiris Armas, al que saludamos. ¿Qué tal, Osiris? Buenos días.
Hola, buenos días, compañeros. Bueno, este encuentro tiene un carácter formativo para estudiantes de Ciencias de la Comunicación sobre el abordaje ético de las migraciones en los medios de comunicación. ¿Qué conceptos se les pretende transmitir, Osiris? Sí, está destinado a estudiantes tanto de aquí, de Canarias, como también estudiantes de distintos países de África y periodistas de África que están accediendo a estas jornadas. Durarán 3 días, ayer, hoy y mañana. Y bueno, nosotros por nuestra parte les hemos contado nuestra experiencia como televisión pública abordando este fenómeno de la migración y toda la información en torno a este fenómeno de un carácter global. Hemos estado hablando con ellos, una compañera de Televisión Española y yo por parte de Televisión Pública de Canarias, y bueno, hemos estado contándoles sobre todo con ese foco puesto en lo que vivimos en 2020 y cómo, por lo menos en mi opinión, creo que toda esa situación de crisis humanitaria que se vivió en 2020, podemos poner el foco sobre todo en lo que pasó en el muelle de Arguineguín, pero no solamente allí, ayudó a que los periodistas y a los medios de comunicación abriéramos la visión y abordáramos este problema de la migración con una vista más global, mirando también más el origen, mirando también más causas, mirando también consecuencias y no perdiendo de vista el foco en la migración cuando quizás el flujo migratorio desciende, sino que mantenemos la atención puesta en ese fenómeno también. Hay estudiantes españoles que participan aquí, pero también precisamente de países emisores de migrantes, como Marruecos, como Guinea, como Senegal. Claro, tú ahí aportas también tu punto de vista de una situación que no son números, a veces hay un drama importante, un drama humanitario siempre, ¿verdad? Fíjate, compañeros, una de las cosas, Roberto, que hemos destacado, tanto la compañera Naira como yo, como muchas veces cuando el flujo migratorio a lo mejor es menor, sí te centras mucho en los números, pero en cómo supimos, en mi opinión supimos, además tengo que decirlo así, los medios de comunicación, dejar de mirar solamente las cifras. Las cifras son una parte importante del relato, pero ahí hablábamos de vulneración de derechos humanos, hablábamos de muchísimas gente que ni siquiera sabíamos que estaba falleciendo por el camino, hablamos de todos los problemas legales derivados, esa convivencia de ese fenómeno migratorio con una pandemia que aún hoy nos acompaña, pero que en 2020 nos hacía vivir con unas restricciones mucho mayores, y todo ese fenómeno hizo que supiéramos ver más allá de los números. Bueno, pues ahí está esa conferencia sobre la comunicación ética de este fenómeno de la migración en Casa África. Osiris, siempre es un gusto saludarte, un abrazo, amigo. Igualmente, compañeros, buenos días. Bueno, y hoy hemos conocido que ha fallecido una persona más víctima del incendio forestal que afectó a la provincia de Zamora el pasado mes de julio. Y seguro que recuerdan de quién se trata. Un vecino de la localidad de Tábara, que con su tractor, ahí lo ven, intentaba cavar una zanja que frenara el avance del fuego. Se vio envuelto por las llamas, salió, ahí lo ven, corriendo por su propio pie, seguro que lo recuerdan. Bueno, pues llevaba en el hospital desde entonces con el 80% del cuerpo quemado. Ha fallecido, solo tenía 53 años. Con su muerte ya son 4 las personas que murieron por culpa de aquel incendio. 7 minutos antes de... Una pausa y volvemos con más temas que les interesan, no tardamos. Seguimos en Atlántico Noticias con un nuevo tiroteo en Estados Unidos, de nuevo en un instituto. El tiroteo ha terminado con la vida de 2 personas en ese instituto de secundaria de Missouri. El atacante, que también murió por los disparos de la policía, era un antiguo alumno. En los últimos años han aumentado, lo hemos contado aquí también, los tiroteos en los centros educativos estadounidenses. El pasado julio, la Cámara Baja, bajo control demócrata, apoyó una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país, pero no tiene visos de prosperar en el Senado. Y en Italia, su nueva primera ministra, Giorgia Meloni, se someterá hoy a un primer voto de confianza en el Parlamento, un trámite que debería superar sin problemas gracias a la mayoría de su coalición de ultraderecha. Fuentes del entorno de Meloni aseguran que en su discurso esbozará su plan para resolver los problemas económicos del país.
La insólita expulsión del expresidente Hu Jintao del Congreso chino de este fin de semana sigue trayendo cola. En esta ocasión, durante una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en la que un periodista de la agencia Reuters hizo la pregunta que todo el mundo quería hacer. ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, y esto es lo que sucede. El portavoz del gobierno chino o del Partido Comunista, que viene a ser lo mismo, dice que la pregunta no está relacionada con la diplomacia exterior y se acabó el asunto. Silencio absoluto sobre esa polémica retirada, humillante retirada, del que fuera presidente de la República Popular de China. Ahí ven cómo intenta alcanzar una carpeta. Dicen los medios hoy que esa carpeta fue el inicio de toda la situación. Allí estaban los nombres de los nuevos miembros del Partido Comunista que tenían cuotas de poder. Él quería verla de antemano. De hecho, no estaba ninguno de sus partidarios y en el momento en que no le dejaron, decidieron echarlo de esa cámara, de ese recinto. Por lo demás, claro, cualquiera le dice nada a este señor. Respaldo unánime a Xi Jinping, que ha provocado, atención, el pánico de los inversores. La bolsa china ha caído más de un 6% en esta jornada. Los inversores miran, por lo tanto, con desconfianza no solo los últimos acontecimientos políticos en China, sino también los recientes datos macroeconómicos, porque un país acostumbrado a crecer por encima del 6% lo ha hecho apenas un 3,9%. Su objetivo era el 5,5%, según lo marcado por Pekín. Bueno, y otras elecciones también decisivas en Brasil. Este domingo, después de una campaña para la segunda vuelta muy tensa entre Lula y Bolsonaro. Ya no solo por el empate técnico que tienen los candidatos, también por la violencia de algunos simpatizantes. Nos cuenta cómo está la situación después del ataque de un aliado de Bolsonaro a dos policías. Estela Jordi, desde Sao Paulo. Olá a todos, Roberto Jefferson, aliado del presidente Jair Bolsonaro, ha mantenido a Brasil en vilo durante horas este domingo al esconderse en su casa para evitar ser detenido. El exdiputado federal ha llegado a disparar con un rifle y a lanzar granadas contra los agentes. Dos policías han resultado heridos leves. Ahora, además de ser investigado por ataques al Estado Democrático de Derecho, el político responderá por tentativa de homicídio. El presidente Bolsonaro ha condenado el acto de violencia. El grave incidente ocurrido en el interior de la provincia de Río de Janeiro pasó a 7 días de una de las elecciones presidenciales más feroces de los últimos años aquí en Brasil. En el centro de la disputa de la segunda vuelta están el expresidente Lula, del Partido de los Trabajadores, y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal. Según las últimas encuestas, los dos candidatos están técnicamente empatados. En el próximo domingo son esperados 156 millones de brasileños en los centros de votación. Desde São Paulo, Estela Jordi para Televisión Canaria. Alta tensión, por lo tanto, en Brasil con esas elecciones el próximo domingo. Y esta semana se conmemora el Día Mundial por la lucha contra el cambio climático en medio de protestas que se están volviendo virales. Una de las fórmulas que han adoptado en Francia, por ejemplo, para protestar es esta. Jóvenes dedicados al parkour utilizan este deporte para apagar las luces de los escaparates. Es que ya no solo por el alza de precios, subiéndose por las paredes, denuncian el derroche energético. La causa también mueve a la organización Just Stop Oil. Ahí los ven en la última reivindicación, que ha consistido por lo menos en no tocar un cuadro, sino en lanzar una tarta de chocolate contra los muñecos de cera de la familia real británica. Los activistas piden así paralizar las políticas energéticas de petróleo y gas del Reino Unido, pero ha habido más protestas, Como esta, por ejemplo, en el Salón del Automóvil de París. En esta ocasión pegaron las manos con pegamento a esos vehículos mientras denuncian que en medio de una crisis energética mundial se vendan coches, dicen, para uso individual. Bueno, por lo menos en estas protestas no se ha atacado a ninguna obra de arte y ese debate
que ha generado últimamente es el que se trata en esta exposición llamada Genio o Vándalo. Al final, ¿esto es activismo o es vandalismo? Aunque en este caso se centra en la obra de Banksy, un recopilatorio de las obras que ha pintado sobre paredes y muros de muchas calles alrededor del mundo. Nada que ver, en cualquier caso, con episodios como el que vamos a recordar. El tirar puré de papas, en este caso, a una obra de Monet en un museo de Berlín. Los propios protagonistas publicaron el vídeo del ataque en Twitter para exigir medidas efectivas para limitar el cambio climático. El personal de este museo trabaja ya para examinar los daños en el cuadro y tratar de restañarlos. Covadonga Pitar Cangulo es responsable de comunicación del Museo Sorolla y conservadora de museos. ¿Qué tal, Covadonga? Buenos días. Buenos días. Me imagino que hay preocupación porque se extiendan este tipo de protestas, ¿verdad? Desde luego es algo que nos preocupa a todos porque, bueno, es algo muy grave. ¿Han modificado de algún modo los protocolos de seguridad del Museo Sorolla, por ejemplo? Bueno, los protocolos de seguridad son intensos y son suficientes. Lo que sí hemos pedido es tanto a nuestro personal de seguridad como a nuestro personal de sala, que es el que está día a día en el museo, pues que intensifiquen su atención y que estén pendientes, bueno, pues de cualquier actitud extraña o sospechosa y que continúen con su labor, que es absolutamente imprescindible, de vigilancia y de cuidado de las obras de arte. Claro, el Museo Sorolla, que quien lo conocemos, sabemos que es un museo exquisito y de pequeño tamaño. Nos preguntamos si a lo mejor las medidas que se puedan tomar ante estas situaciones puedan afectar de alguna manera la experiencia del visitante. Bueno, siempre la experiencia del visitante es fundamental para cualquier museo. Son ellos los que nos dotan de sentido. Si no tuviéramos visitantes que vinieran a conocer, a aprender, a disfrutar de los museos, la institución perdería su razón de ser. Las medidas de seguridad siempre tienen que convivir, claro, con el disfrute del patrimonio. Lo que es fundamental es continuar educando y continuar explicando la importancia que tiene este patrimonio cultural, no solo para el presente, sino también para el futuro, y cómo realmente las obras de arte no son las culpables de la situación climática de la Tierra, y cómo dañarlas realmente pues no hará que cambien las decisiones en torno al clima. De hecho, muchos artistas, muchas obras de arte provienen precisamente de un movimiento de protesta, de llamar la atención. Antes se hablaba de Banksy, pero claro, no se sabe de ninguno que haya destruido precisamente una obra de arte para tratar de llamar la atención, ¿no? Bueno, no, esto quiero decir, es absurdo. Vandalizar el patrimonio cultural es hacer un daño que suma también a otros daños existentes en la tierra. Desde aquí tenemos que condenar rotundamente cualquier tipo de daño y de vandalismo al patrimonio cultural que realmente no suma, sino que resta, tanto para nuestra sociedad actual como para las del futuro. Los cuadros a los que se ha atentado últimamente, el de que se le echó puré de papas de Van Gogh o al que se le tiró sopa de tomate también, estaban cubiertos por un cristal. ¿Esto garantiza que no sufra daño la pintura original? Bueno, esto protege más los cuadros, no solo contra estas acciones vandálicas, sino bueno, contra los daños del día a día en el patrimonio. Pero nada, más allá de la educación y del aprecio al patrimonio y de la concienciación de su importancia, puede proteger más las obras de arte. Esto es algo fundamental que desde el Gobierno y las instituciones públicas y los museos privados trabajamos y debemos de continuar trabajando en enseñar y hacer comprender la importancia de este patrimonio, no solo para nuestra sociedad, sino también para las generaciones futuras. Pues le doy las gracias, Covadonga, por habernos atendido, con la recomendación de visitar ese Museo Sorolla, quien no lo haya hecho, porque de verdad que vale la pena allí en Madrid. Muchas gracias. Sí, todos los canarios son muy bienvenidos. Un saludo. Gracias. Bueno, ayer les contábamos la buena acogida que ha tenido en Montevideo la participación de grupos canarios en el Festival Identidad Atlántica.
En Uruguay son varios los grupos que transmiten la cultura canaria, históricamente ligada a estas religiones de Latinoamérica a través de sus ritmos y bailes. Canarias cobró protagonismo especial en este festival para estrechar lazos entre Uruguay y nuestras islas. Bueno, vamos a hablar con algunos de los participantes en este festival. Por ejemplo, Silvia Moreira, que representa el espacio cultural Canarias Uruguay, allí en Montevideo. Creo que es en Montevideo, ¿verdad, Silvia? Buenos días. Sí, es verdad, Roberto, muy buenos días. Sí, funcionamos en Montevideo nosotros. Muchos no saben a lo mejor que en Montevideo, que en Uruguay, suenan con frecuencia folía o isas canarias, ¿eh? Folías, isas, seguidillas, sí, cómo no, muy seguido. Qué gracioso cómo suena seguidilla en uruguayo, con ese acento. Explíquenos por qué hay tanta afición a estos ritmos canarios, Silvia. Bueno, cuando vinieron los canarios a fundar nuestro país, a partir de 1700 y pico empezaron a venir barcos con poblaciones de diferentes lugares a poblar nuestro país. Y la mayor cantidad de población que llegó fue de Canarias, donde se asentaron acá en Montevideo, en Canelones y en Maldonado. Por lo cual, tenemos canarios y descendientes de canarios hasta cuarta generación, por ejemplo, en nuestra institución. Y nos abocamos hace más de 50 años a transmitir y preservar toda la identidad cultural heredada de los antepasados guanches. Qué bueno. ¿Y hay interés después entre la población que no esté directamente relacionada con Canarias por escuchar estos ritmos? Sí, sí, sí. Tenemos incluso en el cuerpo de baile, en la rondalla, gente que no es ni canaria ni descendiente, pero son allegados y sienten la canariedad como propia. Silvia, me imagino que ustedes también vendrán a Canarias, ¿no? Dentro de esos intercambios, o no han podido hacerlo. Cuéntenos. Sí, hace muchos años, yo en ese momento justo tuve un impasse en el grupo y no estaba. Tuvimos la posibilidad de ir a visitar Canarias con el grupo y de baile y la rondalla. Ahora hace muchísimos años que no lo hacemos y tenemos toda la ilusión de hacerlo. Bueno, y lo que han podido hacer... Lo que pasa es que no es tan fácil. Claro, claro. Por eso decía que no hacía tanto, ¿no? Lo que sí lo que han podido hacer ahora es recibir la visita de dos grupos canarios precisamente en este festival. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia. Exacto. Es increíble. Este es un proyecto cultural que venimos manejando desde el 2018, dentro del cual teníamos toda la esperanza de poder traer alguna agrupación canaria. Y al final empezó como un juego prácticamente, la intervención de las dos agrupaciones, porque a raíz de que nuestra vicepresidenta, Micaela Carvidón, tuvo una entrevista en el programa de radio de Moisés Rodríguez Gutiérrez, allá en Canarias, que es el director y el presidente de los Cebolleros de Galdar, empezaron a bromear acerca de, estaría bueno que fuéramos, y se dio. Gracias a Moisés. Silvia, espera un momento, que se lo vamos a preguntar a Moisés, que lo tenemos aquí precisamente. Moisés Rodríguez Gutiérrez, director y presidente de los Cebolleros. ¿Qué tal, Moisés? ¿Te está escuchando Silvia? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar en Televisión Canaria y sobre todo para celebrar nuestro paso por Uruguay. Y sin lugar a dudas, un hecho sin precedentes y estamos súper contentos de haber acudido hasta Sudamérica. Oye, qué bonito, Moisés. Tiene que ser impresionante irse tan lejos de Canarias y de repente escuchar ritmos canarios y compartir esos ritmos, esas folías, esas seguidillas con nada menos que nuestros hermanos uruguayos, ¿no? La verdad que sí, la cultura canaria está muy bien representada más allá de nuestras islas y Uruguay es un ejemplo de ello. Ir hasta allí y comprobar ese amor y ese fervor que tienen pues, los descendientes de Canarios o los canarios por nuestra cultura más allá de los mares, pues algo impresionante y que sin lugar a dudas te deja una huella en el corazón para el resto de tu vida. Claro, además tiene que ser curioso también ese acento que estábamos escuchándole a Silvia, ¿no? Para cantar precisamente esos ritmos que conocemos, pero con ese toque, ¿no? Ese toque exótico que tiene para nosotros Uruguay, por ejemplo. Pues sí, la verdad que el acento al hablar se acentúa bastante, pero quizás cuando cantan lo dejan atrás y tienen muy buena representación. Las rondallas que ellos tienen allí en el centro de Canarias, pues es una agrupación que nada tiene que envidiar a las que hay por aquí, con muy buen hacer instrumental y sobre todo en el canto, y hace unas interpretaciones de Somos del Nubro, Aguañaco, otros temas muy difíciles de interpretar que muchas agrupaciones de aquí no se atreverían a hacer y ellos lo hacen a la perfección. La verdad que tienen un buen plantel musical
allá en Uruguay. Bueno, ¿comieron muchos alfajores, Moisés? Alfajores, no sé, yo sí comimos demasiado, pero sí que vinimos con algunos kilos de más y ya estamos un poco intentando volver a la normalidad porque son comidas muy copiosas y bastante ricas, dicho sea de paso, y la verdad que el atendimiento que hemos tenido tanto los cebolleros como los cabuqueros ha sido de primera y hemos estado agasajados con lujo de detalles y de mimos. Qué bueno. Silvia, pues habrá que devolver la visita, ¿no? Pero sí, por supuesto, nosotros encantadísimos. No solo comieron alfajores, Roberto, no Moisés especialmente, pero comieron muchísima carne y parece que les encantó también. Eso no sienta mal nunca. Silvia, Moisés, encantados de haber visto este intercambio, oye, tan lejano y tan cercano también, porque como venía a recordar Silvia, los lazos que nos unen con Uruguay son enormes. Muchas gracias a los dos, Moisés, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo, Moisés. Que pasen muy bien. Lo propio para ti, Silvia. Y también agradecer a las instituciones que hayan hecho posible este viaje, porque sin el apoyo del Cabildo, el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Galdar y Aruca, este proyecto no sería una realidad. Y sobre todo agradecer a Miguel Medina y a Micaela Carbidón, que hayan puesto toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, para que este viaje fuese una realidad. Un placer. Venga, un placer. Gracias por acompañarnos. Que pasen bien. Adiós. Bueno, por cierto, el nuevo primer ministro ya oficialmente del Reino Unido está hablando. Ahí está Rishi Sunak dirigiéndose a las cámaras desde Downing Street, su nueva residencia. Day in and day out to deliver for you. Primer discurso como primer ministro después de haber presentado sus credenciales al rey Carlos III, que por cierto es el primer ministro al que le pide que forme gobierno en su reinado. Bueno, pues ahí está, ese número 10 que ha traspasado bastante gente en los últimos meses. Vamos a ver si a medida que pasa el tiempo, en estos 2 años que quedan para las elecciones, es el definitivo. Rishi Sunak, llamando a esa puerta, nos abre dentro de unos meses otra persona. Veremos. Ya está Ponte al Día con las máquinas a toda potencia preparándose para esta jornada, ¿verdad, Wendy, Pedro? Muy buenos días, Roberto. Mira cómo nos sabe, está ahí a todo dar para contarles a todos los espectadores qué tenemos preparado para hoy. Bueno, vamos a contar con una noticia que estaban esperando oír en la isla de Lanzarote. Porque la policía ha detenido al pirómano responsable de la quema de los 180 contenedores que hablábamos aquí durante muchos meses en este programa, valorados en 140.000 euros. Hoy vamos a darles más detalles de lo ocurrido y imágenes, por cierto, de cómo el pirómano incendiaba uno de esos contenedores y era detenido. Además, también, si usted es usuario del sistema de mensajería WhatsApp diariamente, pues habrá notado que esta misma mañana, a primera hora, se caía este servicio y eso nos hace plantearnos y cuestionarnos qué hacíamos antes de utilizar nosotros el WhatsApp. Y otra cosa, ¿nos habremos convertido en unos adictos al teléfono móvil? Más cositas. Igual sí. Bueno, también si no saben qué cocinar, qué hacer de comer para hoy, nosotros tenemos varias ideas. Vamos a cocinar hoy en Barlovento, en la isla de La Palma, platos muy nuestros y muy de cuchara también de la época en la que nos encontramos. Vamos a cocinar potaje de trigo, queso con azafrán, que es algo muy típico allí, y también escaldón de gofio. Así que para todos los gustos. Esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado en este Ponte al Día de hoy, que comienza a continuación, en cuanto termine Atlántico Noticias. Roberto. No está mal el menú, compañeros, para ir abriendo el apetito. Bueno, volvemos a mirar a México, a las consecuencias de ese huracán del que nos hablaba ayer Antonio Cárdenes. Roslyn se llama y ha dejado 2 víctimas mortales. Antonio. Sí, decíamos que un huracán de un comportamiento un poco anómalo llegó a las costas del oeste de México demasiado rápido, tocó tierra allí y lo que ocurrió en esas primeras horas es que dejó dos personas fallecidas, como tú decías, Roberto, y fíjate estas imágenes de muchísima agua, mucho viento y también destrozos materiales. 2 personas que no fueron o no quisieron o no pudieron ser evacuadas, recibieron el impacto de objetos que cayeron dentro de sus domicilios en el paso de este huracán por todo México, de suroeste a nordeste. Ha dejado un rastro de 150.000 personas sin luz y más de 2 millones de personas afectadas de una u otra forma por el paso de Roslyn por México. De aquí nos vamos a ir hasta Bangladesh. Ayer mencionamos aquí en Atlántico Noticias, Roberto, que es uno de los países con mayor afección por el cambio climático. Pues fíjate, nuevas inundaciones aquí, enésimas ya en esta temporada de lluvias. Se dice que ahora mismo en Bangladesh hay 8,5 personas
millones, 8,5 millones de personas que pueden sufrir de una u otra forma esas lluvias, esas inundaciones por los ciclones, allí se llaman ciclones. Bueno, en el año 2050, si nada cambia, si no detenemos el cambio climático, esos millones podrían ascender hasta 20 millones de personas en situación de riesgo por culpa del cambio climático, de sufrir imágenes como esta. Y de Bangladesh nos vamos, Roberto, ya rápidamente a nuestro siguiente destino, que es Roberto, aquí lo tenemos, Australia. Esto ya es el hemisferio sur. Más inundaciones también en este país. El año pasado las vimos, este año las volvemos a ver. Esto es la costa este de Australia, donde llevan 3 semanas con lluvias y dice las previsiones que esta semana todavía puede ser crítica, así que mucho cuidado en Australia con estas lluvias. Oye, problemas también en el norte de Francia por un tornado y varias tormentas, ¿eh? Sí, tornados que se formaron de forma súbita, al menos 2 se han registrado en diferentes localidades del norte de Francia, y esas tormentas... No son frecuentes aquí los tornados, ¿no? No, es una cuestión particular. Esta es una de la formación de esos tornados allí, en esas regiones de Alta Francia, de la Normandía. Bueno, no dejaron grandes consecuencias, esto sí, destrozos importantes en coches y mobiliario, pero por suerte no víctimas mortales. Y sí que hay un pueblo que dice que 2/3 de las casas de ese pueblo se vieron afectadas por el tornado, se llevaron los techos, las arrancaron de cuajo. Esto en Francia, Roberto, pero es que estamos preocupados por las temperaturas, por los incendios también. Fíjate en España cómo ayer por fin se dio por controlado este incendio en Vizcaya, que también había afectado a parte de Burgos, 500 hectáreas quemadas. Incendio en octubre. Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, pues una combinación de altas temperaturas, una combinación de poca lluvia, poca humedad y también, Roberto, por el viento que ha soplado fuerte en estos últimos días del sur. Esta es la clave, en Cantabria y en esta zona del norte de España, por el viento que viene del sur. Y vamos a irnos a la previsión del tiempo para España, para Europa y para Canarias, porque esa combinación, esos vientos, fíjate cómo estos son las previsiones de temperatura para los próximos días, pero es que el viento va a seguir soplando. Hoy tenemos a 8 comunidades en alerta por altas temperaturas, por fuerte viento, y también susto. A 9 por... Qué susto, por altas viento. temperaturas. No, pero ojo, también tenemos 9 comunidades autónomas por riesgo de incendios forestales. Pero fíjate las temperaturas que tenemos, que se esperan para los próximos días, Roberto, con temperaturas que pueden llegar hasta los 20 o 28 o 30 grados de máxima en la península. Vamos a ver Europa, porque esa ola de calor también está afectando a Europa. Fíjate esas temperaturas, esos terrenos todos cubiertos de rojo. Esta previsión de altas temperaturas va a ir, Roberto, no solo esta semana, también la próxima, incluso podría llegar hasta la mitad de noviembre. Y vamos a ver la previsión, volvemos a la actualidad, la previsión para mañana en Canarias. Nuestro particular veroño, ¿no? Se llama ahora, ¿no? Aquí vamos a seguir con temperaturas máximas rondando esos 28 o 29 grados. La principal novedad para mañana es que vamos a tener un poquito más de calor en las islas orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde va a seguir la calima, y de resto cierta estabilidad con esas temperaturas y ese viento. Oye, vamos a despedirnos como empezamos, mirando ese eclipse de sol que se está produciendo, un eclipse de sol parcial que se pueden ver desde varios puntos de Europa. Por ejemplo, esto es lo que ven desde Turquía. Desde Estambul nos llega esta señal, un eclipse parcial que va a durar unas 4 horas, que en España solo se podrá ver en el norte de nuestro país. Así les dejamos. Llega Ponte al Día, nosotros volvemos mañana a las 11. ¡Feliz día!